Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Nos adentramos en la perturbadora historia de Jeffrey Lionel Dahmer. El monstruo de Milwaukee. Prepárate para descender a las profundidades de la mente humana donde la aparente normalidad puede albergar los más oscuros secretos. Lo que a mí me inquieta de este caso es Ya. la transformación de Dahmer, un hombre aparentemente ordinario que se convirtió en uno de los asesinos en serie más despiadados de Estados Unidos. Su historia nos obliga a preguntarnos cómo puede la oscuridad ocultarse tras una fachada de normalidad. Dahmer nació en Milwaukee en 1960. Su infancia, aunque aparentemente normal, ya mostraba indicios de una fascinación inquietante. Sí, desde muy joven, Dahmer mostraba un interés peculiar por los animales muertos. Ajá. Empezó con la curiosidad, pero rápidamente evolucionó. Pasó de observar a diseccionar animales atropellados y a coleccionar restos en frascos de formol. Uf. Este comportamiento, que a simple vista podría parecer un macabro hobby, nos hace preguntarnos. ¿Podría ser un presagio de la oscuridad que se cernía sobre él? ¿Hasta qué punto la fascinación por la muerte puede ser una señal de alarma? Es como si la muerte, en lugar de repelerlo, lo atrajera de una forma que a la mayoría nos resulta incomprensible. Exacto. Y lo que es aún más perturbador es que Dahmer, al menos en apariencia, intentaba llevar una vida normal, asistió a la universidad e incluso se alistó en el ejército. ¿Sí? Parecía querer encajar en la sociedad, pero la sombra de su lado oscuro lo seguía de cerca. Sin embargo, sus intentos por llevar una vida convencional se veían constantemente saboteados por el abuso del alcohol y por unas fantasías cada vez más perturbadoras, fantasías que giraban en torno a la dominación y el control. Este camino turbulento culminó en un acto atroz pocas semanas después de graduarse de la secundaria. En 1978, Dahmer cometió su primer asesinato. La víctima fue Stephen Hicks, un joven autoestopista al que Dahmer engañó con la promesa de unas cervezas. Lo invitó a su casa, donde lo golpeó con una mancuerna hasta matarlo. Es escalofriante pensar en cómo Dahmer manipuló a Hicks, aprovechándose de su confianza para atraerlo a una trampa mortal. Este primer asesinato ya nos muestra un rasgo distintivo de Dahmer: la meticulosidad con la que se deshizo del cuerpo de Hicks, un patrón que se repetiría en sus crímenes posteriores. Desmembró el cuerpo y lo enterró en el jardín de su casa. Dahmer, después de este terrible acto, intentó seguir con su vida. Se alistó en el ejército, pero su alcoholismo lo llevó a ser dado de baja. Su paso por el ejército no hizo más que agravar sus problemas con la bebida tras su expulsión. Dahmer regresó a Ohio para luego mudarse a Wisconsin y vivir con su abuela, un intento desesperado por encontrar un ancla de normalidad en su vida. Sin embargo, este cambio no detuvo la espiral descendente de Dahmer hacia la oscuridad. A finales de la década de 1980, sus asesinatos se intensificaron y la brutalidad de sus crímenes alcanzó niveles inimaginables. Dahmer comenzó a frecuentar bares gays, donde buscaba a sus víctimas jóvenes, a los que traía con engaños a su apartamento. Los drogaba, los estrangulaba y después cometía actos de necrofilia y canibalismo. Sus métodos eran metódicos, fríos y calculados, lo que revela una mente perturbada y carente de empatía. Además, Dahmer conservaba partes de los cuerpos de sus víctimas como si fueran macabros trofeos. Fotografías, huesos, cráneos. Dahmer convertía su apartamento en un espeluznante santuario dedicado a la muerte, un espacio donde la realidad se distorsionaba y donde sus impulsos más oscuros encontraban un siniestro escenario. Dahmer no se conformaba solo con la muerte de sus víctimas. Buscaba algo más, ¿verdad? Exacto, ansiaba ejercer un control absoluto sobre ellas, una dominación que le resultaba esquiva en su vida cotidiana. Un control que solo podía obtener a través de la muerte. Precisamente. Y esa obsesión por el control lo empujó a experimentar con métodos cada vez más atroces. He leído sobre sus intentos de crear zombies, seres sin voluntad que estuvieran a su merced. Así es, Dahmer perforaba los cráneos de sus víctimas, inyectaba ácido o agua hirviendo en sus cerebros. Su objetivo era dañar los lóbulos frontales y convertirlos en esclavos sumisos. Un plan macabro sacado de una película de terror, pero que Dahmer lamentablemente llevaba a la práctica. Es escalofriante pensar que una mente humana pueda concebir semejante atrocidad. Estos experimentos, por supuesto, acababan con la vida de sus víctimas, pero en la mente distorsionada de Dahmer, la muerte no era el final, sino una transformación. Una manera de preservar la belleza que él y solo él percibía en sus víctimas. Una belleza macabra que solo podía existir en la muerte. Mientras Dahmer construía su mundo de fantasía, la realidad comenzaba a resquebrajarse a su alrededor. Los vecinos de su apartamento se quejaban de olores nauseabundos que emanaban de su vivienda. Olores que Dahmer intentaba enmascarar con ambientadores, una señal de que a pesar de su locura todavía intentaba aferrarse a una apariencia de normalidad. Es una dualidad fascinante. Por un lado se entregaba a sus impulsos más oscuros sin remordimiento, y por otro luchaba por ocultar sus crímenes del mundo exterior, como si una parte de él reconociera la monstruosidad de sus actos, pero no pudiera o no quisiera detenerse. Rick Dahmer era consciente de la gravedad de sus actos.
Es una pregunta compleja. Dahmer en sus declaraciones mostraba una extraña mezcla de frialdad y conciencia de la maldad de sus acciones, pero la línea entre la realidad y la fantasía en su mente era tan difusa que es difícil determinar hasta qué punto comprendía el alcance de sus crímenes. Es como si la locura lo hubiera atrapado en una telaraña de la que no podía escapar. Y esa telaraña se fue cerrando poco a poco hasta que finalmente atrapó a Dahmer el 22 de julio de 1991. Una de sus víctimas, Tracy Edwards, logró escapar de su apartamento. La huida de Tracy Edwards marcó un punto de inflexión en la historia de Dahmer. Sin duda, Edwards, con las esposas aún puestas en una muñeca, alertó a la policía. Ese fue el principio del fin para Dahmer. Al entrar en el apartamento, los agentes se encontraron con una escena dantesca. Un verdadero infierno. Fotografías de cuerpos mutilados, restos humanos en el refrigerador, cráneos en un armario, un tambor con ácido, donde Dahmer disolvía a sus víctimas. El horror de lo que encontraron en ese apartamento conmocionó al mundo entero. Dahmer, acorralado, no puso resistencia, confesó sus crímenes con una frialdad escalofriante, describiendo sus métodos, sus motivaciones, sus fantasías más oscuras. ¿Qué ocurrió durante el juicio? ¿Cómo reaccionó Dahmer ante las acusaciones? Dahmer se declaró culpable, pero alegó enajenación mental. Sin embargo, el jurado lo encontró culpable de 15 cargos de asesinato y lo condenó a 15 cadenas perpetuas consecutivas. Fue enviado a la prisión de Columbia en Portage, Wisconsin, donde pasó los últimos años de su vida. Un final trágico para una vida marcada por la oscuridad. Y un final que, en cierto modo, reflejó la violencia que él mismo había sembrado en noviembre de 1994. Dahmer fue asesinado a golpes por Christopher Scarver, un compañero de prisión. ¿Se sabe por qué Scarver atacó a Dahmer? Según algunos informes, Scarver creía que Dahmer no mostraba verdadero remordimiento por sus crímenes. Otros apuntan a que el ataque fue motivado por la tensión racial existente en la prisión, sea cual sea la razón. La muerte de Dahmer puso fin a su reino de terror, pero las preguntas sobre su caso, sobre cómo un ser humano pudo cometer actos tan atroces, siguen inquietándonos hasta el día de hoy. La historia de Dahmer, más allá del horror, nos plantea una serie de interrogantes inquietantes. ¿Cómo pudo un individuo aparentemente normal transformarse en un monstruo? ¿Qué señales se pasaron por alto? ¿Qué falló para que Dahmer actuara impunemente durante tanto tiempo? Es como si hubiéramos mirado hacia otro lado, como si no quisiéramos ver la oscuridad que se ocultaba a plena vista. A pesar de su comportamiento extraño y sus problemas con el alcohol, Dahmer logró pasar desapercibido durante años. Su familia, sus vecinos, las autoridades, todos fallaron en detectar las señales de alarma. Es fácil juzgar en retrospectiva, pero la realidad es que los asesinos en serie como Dahmer son maestros del engaño, se ocultan a plena vista mimetizándose con la sociedad. Exacto. Y eso es lo que hace que este caso sea tan escalofriante. Dahmer no era un monstruo de película. No era un ser deforme que vivía en las sombras. Era un hombre común y corriente que se movía entre nosotros. Esto nos recuerda que el mal puede adoptar muchas formas y que a veces se esconde tras la máscara de la normalidad. El caso de Dahmer también nos obliga a reflexionar sobre nuestra fascinación por el crimen real. ¿Por qué nos atraen estas historias de horror? ¿Qué nos dice esta fascinación sobre nosotros mismos? Es una pregunta compleja. Por un lado, creo que buscamos entender lo incomprensible e intentar encontrarle un sentido al mal, indagar en la mente de un asesino como Dahmer. Aunque nos resulte repulsivo, puede ser una forma de intentar comprender las motivaciones que se esconden tras actos tan terribles. Quizá también hay un elemento de morbo, de curiosidad por lo prohibido. Sin duda el misterio, la intriga, la transgresión de lo tabú, todos estos elementos juegan un papel en nuestra fascinación por el crimen real. Sin embargo, es importante recordar que detrás de estas historias hay víctimas reales, personas cuyas vidas fueron truncadas por la crueldad de individuos como Dahmer. Las víctimas y sus familias merecen nuestro recuerdo y nuestro respeto. Sus historias no deben ser olvidadas. El legado de Dahmer es un recordatorio de la importancia de la vigilancia, de la necesidad de estar atentos a las señales de alarma, de no ignorar lo que nos incomoda o nos parece extraño, y sobre todo de recordar a las víctimas, de honrar su memoria y luchar para que tragedias como esta no se repitan. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en la oscuridad. Esperamos que la historia de Jeffrey Dahmer, por terrible que sea, nos sirva como una lección, una llamada a la conciencia, para que nunca olvidemos el lado oscuro de la humanidad y trabajemos para construir un mundo más seguro y compasivo.